Un placer saludarles desde Caracas, Venezuela. Yo soy Rolando Segura y le invito a reflexionar sobre las noticias que hacen titulares a esta hora en América Latina y el mundo. Ya comenzamos de inmediato porque es noticia México con su mensaje de protesta. El presidente Andrés Manuel López Obrador es el primer mandatario que descarta participar en la Cumbre de las Américas de junio en Los Ángeles, California, si Estados Unidos insiste en excluir a algún país. Y es noticia Ecuador, una nueva escalada de violencia profundiza la crisis carcelaria en ese país suramericano. Los amotinamientos en prisiones ecuatorianas alcanzan la cifra de 380 asesinados desde febrero de 2021. Y es noticia Ucrania. La ONU confirma torturas, malos tratos y detención en régimen de incomunicación de prisioneros rusos por parte de Ucrania. De inmediato, el análisis en Es Noticia. En noticia México, ya lo decíamos, en medio del creciente rechazo a la exclusión de algunos países de la Cumbre de las Américas por parte de Estados Unidos, el presidente de México se convierte en el primer mandatario que en mensaje de protesta descarta participar en la reunión hemisférica. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido claro en su política exterior y en concordancia con ella, se niega a estar presente en la Cumbre de las Américas, a realizarse en junio en Los Ángeles, California, si no se invita a todos los países. Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo. ¿Quién iría en su representación? Me representaría el canciller, Marcelo. ¿Cuál sería el pasado 25 de abril, el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció las pretensiones del país anfitrión, Estados Unidos, de excluir a la nación caribeña de la cumbre. En este sentido, el mandatario mexicano envió un mensaje de protesta. Porque no quiero que continúe la misma política en América. Y quiero, en los hechos, hacer valer la independencia, la soberanía y manifestarme por la fraternidad universal. No estamos para confrontación, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, las podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogándonos, pero no excluyendo a nadie. Además, nadie tiene el derecho de excluir. AMLO no considera que su decisión afecta la relación bilateral con Estados Unidos. Porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto. ¿Pero que Biden lo pudiera tomar a mal? No creo. No creo. Estoy hablando de que él habla de un pie de igualdad y él ha sido siempre respetuoso. Pero además, todavía falta para la cumbre y podemos llegar a un acuerdo. En días anteriores, desde la presidencia pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que lleva a Argentina, se exhortó a los organizadores de la cumbre a evitar exclusiones que impidan que todas las voces del hemisferio dialoguen y sean escuchadas. Por su parte, el Grupo de Puebla
llamó a celebrar una cumbre de las Américas sin excluir a nación alguna, refiriéndose específicamente a Venezuela, Cuba y Nicaragua. El grupo resaltó que esta sería una discriminación por razones ideológicas que afectaría las posibilidades de cooperación regional. A inicios de mes, el subsecretario estadounidense para América Latina y el Caribe, Brian Nichols, aseguró que no invitarán a Cuba, Nicaragua y Venezuela, porque a su juicio no respetan la Carta Democrática de las Américas. El cuestionamiento que se hace desde otras instalaciones de integración regional es: ¿se le podría llamar Cumbre de las Américas si un país excluye arbitrariamente a otros? A propósito de la Cumbre de las Américas, aún sin una agenda concreta y sin tener invitados confirmados, conversamos con Eder en México. Eder nos está acompañando desde la Ciudad de México para reflexionar sobre este tema. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. Un placer conversar con usted a propósito de las declaraciones que hacía hoy el presidente de México. Algunos medios han dicho que se le vio salir del Palacio Nacional en la Ciudad de México luego de que el presidente López Obrador hiciera estas declaraciones. Se le vio salir al embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. ¿Qué podría significar esto? ¿Presiones? ¿El gobierno de México, particularmente López Obrador, recularía de esta decisión cuando hay tantos intereses en juego? No, el presidente López Obrador ha sido muy claro siempre en que no se pueden resolver los grandes problemas que tenemos en el país, pero también en la región, con otra cosa que no sea la política. Y él está apelando a que se haga política. Con el gobierno de Estados Unidos hay una relación muy sana. Somos en estos momentos el principal socio comercial de los Estados Unidos. Les interesan mucho los proyectos de infraestructura, el tren transísmico, el tren Maya, los proyectos que se están generando aquí en México. Al gobierno de Estados Unidos y a los empresarios de Estados Unidos les interesa mucho poder invertir acá. Entonces hay una relación muy sana, muy cordial, en donde cada uno ha manifestado sus diferencias sin que eso implique una ruptura, pero tampoco una presión. El presidente López Obrador en su momento señaló cómo algunos actores políticos del gobierno de Estados Unidos estaban haciendo lobby para frenar la reforma eléctrica que la Cuarta Transformación llevó a cabo, y esos temas se han dialogado, se han hablado de frente y sin que implique una diferencia que no, son diferencias que no implican ruptura. Y aquí está apelando el presidente López Obrador. Cuando él pide que haya inclusión total para que haya una cumbre de las Américas, él lo que está pensando es que tenemos una crisis humanitaria muy seria con el fenómeno migratorio, que es una crisis provocada por el imperio, por los Estados Unidos, porque son quienes saquearon las riquezas de América Latina y del Caribe. Y la gente, en medio de la pobreza, en un contexto en donde además la pandemia profundizó las desigualdades en la región, en donde tenemos gobiernos muy autoritarios como el de Nayib Bukele en El Salvador, que está aplicando mano dura supuestamente contra pandillas, y eso lo que está provocando es que haya otras oleadas migratorias. En ese contexto tan difícil, el presidente López Obrador apela al diálogo, a que entre todas y todos los mandatarios se puedan poner de acuerdo para establecer políticas públicas que sí permitan resolver de fondo el problema de la desigualdad, que es a final de cuentas lo que genera migraciones forzadas. Nadie se va por su propio gusto de su casa en medio de la incertidumbre, sin papeles, caminando para intentar llegar a Estados Unidos. Nadie lo hace por gusto, lo hacen por necesidad. Y entonces el presidente, ahora en la gira que hizo por Centroamérica y que finalizó en Cuba, el mensaje fuerte, además de que en Cuba dio una cátedra de historia de las revoluciones de nuestra América, pero además de eso, lo que presentaron los mandatarios junto con Andrés Manuel fue una serie de políticas públicas que se van a llevar a cabo para atender el fenómeno de la desigualdad y de la pobreza. Políticas públicas que en México ya están operando, que incluso
En El Salvador anunciaron tanto Nayib Bukele como el presidente López Obrador que ya hay resultados concretos de la aplicación del programa Sembrando Vida. La gente beneficiaria del programa Sembrando Vida, que habían manifestado que necesitaban migrar a Estados Unidos por un empleo, ahora que ya son beneficiarios de este programa, el 90% ha dicho que ya no quieren migrar, que ya no van a migrar hacia Estados Unidos porque ya tienen un empleo digno en su país, en su comunidad. Entonces, lo único que quiere Andrés Manuel López Obrador es que en esta cumbre, si realmente queremos que haya un diálogo entre las naciones de nuestra América y de América del Norte, pues que entonces todos puedan dialogar, que todas las naciones estén incluidas, porque el pretexto de que excluyen a países que no respetan la democracia es una falsedad, y sabemos bien que no hay mayor violador de derechos humanos que el gobierno de los Estados Unidos en el mundo, no solamente en nuestro continente. Entonces, a ellos no les interesan los derechos humanos. Hay un tema ideológico por el cual pretenden excluir a Cuba y a Venezuela, y como respuesta de eso, también la comunidad del Caribe también ha manifestado que no van a ir al menos 14 países de la comunidad. Entonces, ¿qué cumbre de las Américas o cuál sería el valor sustantivo de una reunión de trabajo en donde no están incluidos los países del Caribe? Hay un movimiento que yo suscribo completamente que plantea que sin Caribe no hay América, y tienen razón. Tenemos que estar en una mesa de trabajo, tienen que estar los mandatarios de todo el continente para resolver estos problemas tan serios que aquejan a nuestras naciones. Y el fenómeno migratorio... ¿Pero qué significa el hecho de que López Obrador al principio hacía declaraciones más o menos generales sobre este tema, la necesidad de la inclusión de todos los países, pero ahora dice no voy a participar en esta cumbre si se excluye a algún país, solo irá el canciller, una representación de México? Y esto tiene un poco que ver también con lo que ha pasado en la reunión. Primero fueron muy discretos los esfuerzos, pero cada vez son más abiertas las presiones sobre el gobierno de Biden para garantizar que la reunión sea verdaderamente representativa. Los líderes de CARICOM precisamente esta semana en una reunión virtual con la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, le dijeron que esperaban que todos los países de las Américas participen en la próxima cumbre. ¿Qué está en juego para el presidente Biden también en esta cumbre de las Américas? Biden está entre las cuerdas, porque ya lo ha manifestado el presidente López Obrador. China cada vez se fortalece más como hegemonía económica. La situación de la guerra en Ucrania está provocando una crisis muy seria, inflacionaria y económica en los países de Europa, y la inflación en Estados Unidos es cada vez más dura, y tan dura que Biden es un mandatario que no tiene en estos momentos el respaldo popular en Estados Unidos, y cada vez se fortalece más la postura de los republicanos en un contexto en donde en el 2024 ellos también tienen sucesión presidencial. Entonces, lo que el presidente López Obrador ha dicho es: necesitamos que haya un espacio que obviamente no puede ser la OEA, porque necesitamos que sea un espacio autónomo y donde estén representadas todas las naciones de nuestro continente, y generar un acuerdo de unidad similar al de la Unión Europea, pero para nuestra América, en donde entonces podamos vernos como socios, y como socios generar procesos de comercio, procesos de economía, desde la lógica de la cooperación para el desarrollo. Para lograr ese objetivo tan ambicioso y que se consolide un nuevo polo mundial, que sería el de nuestra América, es necesario que haya diálogo con todos los países. Y si el presidente López Obrador se pone más estricto, es porque él está presionando para que hacia allá vayan los acuerdos, porque si no, ¿qué sucede? Siguen siendo Norteamérica con México quienes se ponen de acuerdo en temas en donde le va a afectar a los países del Caribe sin los países del Caribe. No se va a resolver nada así. No es posible resolver los distintos problemas que tenemos ahora en nuestra región dejando fuera a estos países. Entonces el presidente López Obrador está jugando sus cartas con mucha claridad y con mucha contundencia, siempre sin elevar el tono. Él es muy cuidadoso en las formas, no quiere hacer un planteamiento desde la confrontación con nadie,
incluso en Cuba, después de la cátedra que dio y donde él dijo que está en contra y que jamás participaría en un golpe de Estado en contra de la soberanía cubana, pero también les dijo de manera muy respetuosa que era necesario que hubiera una revolución desde la revolución, porque él siempre dice lo que piensa, y el que diga lo que piensa no lo hace en un ánimo de confrontación, sino de poder solucionar los graves problemas que aquejan a nuestros pueblos, que es, al final de cuentas, somos hermanos. Entonces, esta postura la tiene muy clara Joe Biden, y por lo tanto sabe perfectamente Biden que Andrés Manuel no se va a dejar presionar. El compañero tiene la legitimidad del respaldo popular. Nunca en la historia había llegado un presidente mexicano a este momento del gobierno de Andrés Manuel, a los 4 años, con tanto respaldo popular. El claro, 75% de la población... Eder, pero llama la atención también, Eder, que los cuestionamientos a la diplomacia de Estados Unidos en América Latina y el Caribe no vienen solamente de sectores que son afines a la Revolución Cubana, sino también de sectores que habitualmente apoyan los objetivos de política exterior estadounidense. Llama la atención como Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina del Chatham House, dice lo siguiente en un artículo, dice que Biden se está preparando para una vergüenza en Los Ángeles, faltando apenas un mes para que los jefes de Estado electos del hemisferio occidental viajen a Los Ángeles para una cumbre de las Américas. Estados Unidos lamentablemente no está preparado. A principios de mayo el Departamento de Estado aún no ha enviado invitaciones y queda por definir la agenda del evento, más allá del título general cargado de tópicos, construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Pero dice más este articulista y alega que la amenaza no es simplemente que la cumbre de este año sea un fracaso, sino otro ejemplo más de la política irresponsable de Estados Unidos hacia América Latina. Más bien, el riesgo real es que después de casi 3 décadas de cumbres, el evento de este año puede interpretarse como una lápida sobre la influencia de Estados Unidos en la región. ¿Coincide usted con este enfoque que transmite este analista que habitualmente se enfoca en los intereses precisamente de Estados Unidos? Es que es evidente, ¿no? Son décadas de bloqueo económico a Cuba. Son muchos años de bloqueo económico a Venezuela, y Estados Unidos no ha logrado sus objetivos. No solo no han doblegado las revoluciones de Cuba y de Venezuela, sino que este golpeteo constante e inhumano ha cuestionado a los pueblos de ambas naciones. Y además de eso, no se están resolviendo los grandes problemas de la región, y además de eso, Estados Unidos cada vez está más debilitado económicamente con respecto a los otros polos que están emergiendo en el resto del mundo. Es evidente que la política exterior de Estados Unidos fracasó, y saben, entre otras cosas, ¿por qué fracasó? Porque ya no cabe en el mundo un imperio, no cabe en el mundo una hegemonía. Estados Unidos tiene que bajarle a la soberbia y reconocer que es necesario que haya relaciones de negocios, relaciones de alianzas respetuosas con el resto del mundo. Y la mejor muestra de eso es que ahora tuvieron que negociar con Venezuela. Entonces, ¿cuál bloqueo? Pues bloqueo es cuando les conviene. Y por eso, desde todas estas variables que ahí están a la luz del mundo, que hasta la derecha las está reconociendo ahora, Estados Unidos debe reconocer que tiene que cambiar su política exterior, porque si no, lo que va a suceder es que cada vez va a tener menos peso en la correlación internacional, lo cual lo hace más peligroso, porque ¿cómo va a querer equilibrar otra vez o recuperar su fuerza? A través de las armas. Entonces, el presidente López Obrador, que está en contra de la guerra, está en contra de la militarización, insiste, hagamos política, y hacer política implica dialogar con todos. Por eso se opuso a la expulsión de Rusia del Consejo de Seguridad de la ONU, porque él dice, ¿cómo es posible que uno de los dos países en conflicto sea expulsado? Entonces, ¿cómo vamos a dialogar con ese país? ¿Cómo vamos a tener interlocución para que por medio del diálogo y de la política se resuelva el problema? Si no se resuelve por medio de la política, se resuelve por medio de las armas. Y ni la humanidad ni el medio ambiente estamos en condiciones ahorita de ir a una guerra mundial. Entonces, es necesario que haya una política diferente, y Estados Unidos lo tiene que entender.
y si no lo entiende, pues cada vez tendrá menos respaldo. Y ya el hecho de que el presidente López Obrador manifieste que él no va a ir a la cumbre si se excluye a Cuba y a Venezuela es una postura muy contundente de un país que hasta hoy ha sido un aliado cercano del gobierno de Biden. Conversamos con el analista internacional Eder Guevara. Las gracias, Eder, por su tiempo y sus reflexiones para Es Noticia. Muchas gracias. Hacemos una pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia Ecuador, donde el más reciente motín en una prisión encendió las alarmas acerca de la crisis carcelaria en ese país suramericano. Ya regresamos. Nos están entregando hoy este tercer bloque del Hospital Municipal Modelo Corea aquí en nuestra ciudad del Alto. No solamente es la infraestructura, sino también el equipamiento. Nuestro compromiso para que mejoremos cada día en salud, educación y en la economía. ¡Que vive el Alto! Y es noticia Ecuador, donde escala la crisis carcelaria y según cifras oficiales cuentan ya 380 los reclusos asesinados desde febrero de 2021. El más reciente motín en la prisión Bella Vista de Santo Domingo cobró la vida a 44 reclusos, mientras las autoridades investigan las causas del más reciente amotinamiento. Salta a la vista pública cómo bandas criminales controlan los centros de detención y surgen denuncias de complicidad policial. En el país se encienden las alarmas por la actividad del narcotráfico y los altos niveles de inseguridad que se registra con mayor incidencia en la provincia costera de Guayas y en la ciudad de Guayaquil, donde la policía constantemente señala que desarticula bandas delictivas e incauta alcaloides en cantidades que cada vez va en ascenso. Hasta el momento tenemos 87 toneladas, 643 kilos incautados en lo que va del año. A diferencia del año anterior, que en el mismo periodo tuvimos la incautación de 50 toneladas. Es por eso que la gran cantidad de incautaciones que nosotros hemos desarrollado están en esa ciudad, específicamente en esa ciudad. Las muertes violentas y robos tampoco se detienen, pese a los continuos controles policiales y militares por el estado de excepción decretado hace más de una semana por el presidente Guillermo Lasso en 3 provincias costeras. Sin embargo, en la ciudad de Guayaquil, las mafias delictivas parecería que toman el control. No solamente es Guayaquil, es Los Ríos, es Esmeralda, es Manabí, es Quito, somos todo el país. Y vemos que también se están cobrando las famosas vacunas. Te llaman, tú tienes una tienda y te dicen tienes que pagarme tanto, o si no, yo sé dónde está tu hijo, tu hermano, tus padres. Eso se está dando en todo el país y no vemos una agenda de seguridad. Las denominadas vacunas es el pago a bandas delictivas a cambio de seguridad a los habitantes, situación que también ha dejado víctimas entre los mismos trabajadores municipales, de acuerdo a la alcaldesa de la ciudad portuaria. Nuestros contratistas, en las obras de los barrios a los que tú haces referencia, en toda la mayoría pagan vacuna ahora, entre $5.000 y $10.000 mensuales para que los dejen trabajar en la obra municipal. Y cuando primero le pagan a uno, te sale la otra banda y te dicen, no, nosotros también. Y todos los días, ellos tienen que pagar para que los dejen entrar a trabajar
en los sectores de las obras. Ya mataron a un obrero. La crisis de seguridad no da tregua. En el sistema carcelario se registran nuevos amotinamientos y masacres, esta vez en el centro de privación de libertad en la ciudad de Santo Domingo, donde se registraron más de 40 asesinatos y un centenar de internos fueron recapturados. Lastimosamente, 41 personas privadas de libertad que han perdido la vida en este incidente. La mayoría de ellos, por no decir casi el 100%, a simple vista se puede observar, fueron privados de la vida con arma blanca, no con arma de fuego. Y la mayoría de cuerpos fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas. En el centro de privación de Santo Domingo, al igual que otros, mantienen un hacinamiento del 80%. Las 5 últimas masacres han ocurrido desde que Guillermo Lasso asumió como mandatario de esta nación hace un año. Henry Pizarro, Telesur, Ecuador. Nos vamos directamente hasta la ciudad de Quito, Ecuador. Allí está nuestro corresponsal Orlando Pérez. Buenas noches, Orlando. Explícanos en qué contexto está sucediendo toda esta crisis que se llama como una crisis carcelaria, pero se habla también de 380 reos muertos, pero a la par se dice que en los últimos 4 meses en general en el país han sido asesinadas unas 1000 personas. ¿Qué está pasando en Ecuador? Gracias, buenas noches y un saludo especial a la audiencia de Telesur en América Latina y por supuesto en el resto del planeta que nos escucha. Como se ha mencionado en el reportaje, en la práctica las autoridades del gobierno ecuatoriano han perdido el control sobre las cárceles. En la práctica, insisto, no controla la seguridad, el movimiento interno, lo que pasa, lo que entra, lo que sale, con quienes se reúnen, quienes controlan las llaves de las cárceles, de las puertas, quienes controlan las cerraduras, etcétera, etcétera. Es decir, una falta de control absoluto. Frente a eso, varias explicaciones, Rolando, alrededor de lo que significa ya una crisis carcelaria de profundas consecuencias y de secuelas que todavía no atinan los expertos a cuantificar y mucho menos a cualificar. Y esto por una sola razón, es que cada vez que ocurre una cosa de esta naturaleza, un motín, tú mencionabas, son 7 ya los ocurridos, evidentemente la respuesta del gobierno es vamos a poner mano firme, vamos a controlar las cárceles, ponen a la policía, ponen a los militares y no se resuelve el problema. Es decir, cada vez que hay una crisis suenan las mismas voces y se asumen las mismas medidas. De hecho, 5 directores del Servicio Integral de Atención a los Privados de Libertad han tenido que renunciar y sobre ninguno de ellos pesa una mínima investigación penal sobre lo que ha significado la cifra que mencionaste, pero que además hay muchas muertes más que no se han explicado. A este momento incluso se conoce informativamente, se puede ya decir, 5 personas privadas de libertad intentaron fugarse entre los ciudadanos que salían luego de cumplir el horario de visitas en el Centro de Rehabilitación Social de Guayaquil. Y al percatarse de este posible intento de fuga, las Fuerzas Armadas, no los guías ni la policía, impidieron que logren salir de ese centro penitenciario. Es decir, no se resuelve el problema, se incrementan más los conflictos. Y también en la mañana hubo un intento de motín en la cárcel del Turi, en la ciudad de Cuenca, en la provincia de La Suay, al sur del país. Y esto ha motivado la reacción incluso del alcalde de esa ciudad, que ha pedido que se tomen medidas urgentes para garantizar la seguridad de la ciudad y de la cárcel de esa zona. Por el otro lado, lo que ya se conoce como balance del día es que efectivamente en la cárcel de Santo Domingo ya oficialmente se establece que son 44 los presos asesinados, 42 los cuerpos identificados, es decir, faltarían 2 por identificar, 20 cuerpos han sido ya entregados a sus familiares, pero los restantes no se sabe, no se conoce, ni se tiene contacto con los familiares. Y además, lo que mencionan las autoridades, hubo 96 contenciones emocionales. Eso quiere decir que se atendió a los familiares y a los propios internos por parte de expertos en tratamientos de esta naturaleza. Y al mismo tiempo se han hecho 93 fichas de levantamiento de información. Esto que parece cifras, números, para cerrar, Rolando y amigos y amigas que nos escuchan y nos ven en América Latina, da cuenta de algo que es mucho más profundo y tiene que ver con también la vinculación de las bandas criminales con algunos miembros y altos oficiales de la policía y dicen incluso de las Fuerzas Armadas. Tan es así que la Comisión de Pacificación que el propio gobierno de Guillermo Lasso nombró
y su presidenta, que renunció a la misma, ya señalaba que los líderes de las bandas criminales recibían protección policial. Y esto tiene una consecuencia más, que ya es mucho más grave, porque incluso algunos jueces, algunos abogados han sido asesinados, amenazados de muerte, y eso les impide, dicen ellos, y sus familiares y las denuncias, les impiden ejercer plena justicia, incluso hasta para declarar inocentes a quienes son inocentes o culpables a quienes son culpables. Es decir, la justicia, la policía y el propio gobierno está en una encrucijada. O actúa de verdad o por el contrario se somete al control de las bandas criminales en este país, que evidentemente tienen que ver con el narcotráfico y otros delitos conexos. Orlando, entonces no se avisora en un corto plazo una posible solución a este tema. Ya es como la sexta masacre de este tipo que se produce, una con Lenín Moreno y ya 5 sucesos de este tipo con Guillermo Lazo. Sí, son 7, Rolando, 2 con Lenín Moreno y 5 con Guillermo Lazo. Lo que te mencionaba es que las respuestas, o basándonos en los hechos, las respuestas a cada crisis carcelaria y a cada masacre carcelaria, que sería el término más adecuado para hablar de estos temas, son las mismas. Cambian al director, ponen a la policía, declaran el estado de excepción, declaran la emergencia, pero la situación sigue siendo la misma. Tan es así, Rolando, y quienes nos escuchan, que el incremento de las armas de fuego de alto calibre y municiones dentro de las cárceles no ha parado. Tan es así que en Santo Domingo se encontraron 3 fusiles, pistolas, municiones, aparatos incluso de detección que fueron controlados por los propios internos. Entonces, si la respuesta ha sido la misma, uno podría apelar a la metáfora. Si la enfermedad es cáncer, ¿por qué siguen aplicando la medida que es para la gripe? Entonces, si es que es gripe, apliquen para la gripe, y si es cáncer, asuman que se trata de una situación grave, que es, como por mencionar y graficar, es un cáncer. Gracias, Orlando, por estas precisiones. Gracias a ustedes, un abrazo. Y nos mantenemos en Ecuador porque la crisis de violencia en las cárceles de ese país no cesa, pero en este momento para conversar con una invitada que nos ayudará a comprender y a profundizar en este tema. Se trata de Carla Benítez, ex viceministra de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad del Ministerio de Justicia de Ecuador. Bienvenida a Telesur, pero ¿cómo usted interpreta el hecho de que la espiral de violencia en cárceles ecuatorianas parezca no tener freno ni límite, a pesar de los intentos por detenerla? Esos intentos que nos ha descrito nuestro corresponsal en Quito. Buenas noches, Rolando. Para mí es un gusto poder compartir con ustedes. Hay factores importantes que se deben tomar en cuenta y deben ser analizados en lo que viene sucediendo hoy por hoy en el sistema penitenciario del país. Para empezar, ya desde el gobierno de Lenín Moreno se dieron una serie de desaciertos en la ejecución de la política pública penitenciaria, empezando por debilitar la institucionalidad de la cartera de Estado que en ese entonces ejercía la rectoría de la política de rehabilitación social, que era el Ministerio de Justicia. Desaparecen a este Ministerio de Justicia justamente aduciendo problemas presupuestarios y de austeridad. Sin embargo, se crean 2 instituciones, el actual Servicio Nacional de Atención a Personas Privadas de la Libertad y la Secretaría de Derechos Humanos. Empieza con esta falta de fortalecimiento de la institucionalidad en materia penitenciaria, y se deja también sin efecto políticas públicas que estaban ya implementadas y venían ejecutándose, ya dando algunos resultados importantes, como una disminución en la reincidencia en el cometimiento de delitos. Es de esta manera que a partir del año 2017 ya vimos en el año 2018 con la derogación del modelo de gestión penitenciaria que venía siendo implementado, que se dan una serie de hechos violentos. Empezamos a ver decapitados, empezamos a ver personas privadas de la libertad incineradas, empezamos a ver cómo
en una supuesta respuesta por parte del gobierno se emiten declaratorias de estado de excepción que no han dado resultado y que siguen siendo uno de los mecanismos que utiliza el gobierno actual para intentar solucionar este problema, pero no desde la prevención, sino más bien como un accionar netamente reactivo ante los incidentes que se vienen dando. Y mientras esto pasaba, las bandas delincuenciales del crimen organizado fue tomando el control de los centros penitenciarios en el país, tanto así que se menciona y se dice que son los privados de la libertad quienes manejan las llaves de los pabellones y de los centros carcelarios del país. Carla, Carla, según me parece entender desde su perspectiva, ha habido entonces un retroceso en temas de políticas públicas sobre justicia penal en el caso de Ecuador, pero el gobierno atribuye la causa de lo que está sucediendo a enfrentamientos entre bandas. Sin embargo, hay otros sectores en Ecuador que creen que en realidad lo que está ocurriendo es una especie de limpieza social que tiene que ver con lo que sucede en las cárceles, pero que tiene que ver también con lo que está sucediendo en las calles. Más de 1.000 personas asesinadas en los últimos 4 meses. ¿Cuál es su perspectiva desde este punto de vista? Por supuesto que sí, hay un retroceso, esta falta de atención por parte del gobierno incluso ha sido mencionadas por distintas instancias internacionales. Recordemos que en el Ecuador fueron invitados por parte del gobierno la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, quienes visitaron los centros penitenciarios, quienes presentaron un informe y anunciaron entre sus conclusiones la falta de presencia del gobierno en los centros carcelarios. Es decir, que el Estado no ha tomado las acciones ni los mecanismos correctivos pertinentes para que les permita controlar lo que viene sucediendo en las cárceles del país. Y en esta falta de presencia del gobierno, en esta ausencia notoria por parte del gobierno en el establecer políticas públicas que permitan fortalecer la rehabilitación social del país, las bandas han ido tomando espacio, han ido ganando terreno y son ellas quienes dirigen no solo al interior de los centros penitenciarios, sino también al exterior. Y se puede mostrar este vínculo existente en esta mirada de la seguridad integral, tanto así que al existir estos hechos violentos en los centros penitenciarios, también sucede en nuestras calles, en nuestros barrios, con el incremento de delitos. Hemos superado ya el 17% de la tasa de cometimiento de índice de homicidios, de asesinatos por cada 100.000 habitantes. Y va con tendencia a la alta. Esto como resultado de la falta de respuesta oportuna por parte del gobierno y del Estado. Pero ¿en qué medida entonces es consustancial o apoya o favorece a un gobierno el hecho de que este tipo de situación, lejos de aminorar, continúe incrementando? Porque es necesaria también aplicar esas políticas, se necesita justificar una política de violencia, una política reactiva con más violencia, no se resuelva el problema y no se atiendan entonces las causas estructurales que provocan esta situación de criminalidad, de violencia, de acoso y de inestabilidad para la ciudadanía de un país. Así es, justamente lo que usted ha mencionado. Estamos siendo los ecuatorianos y los habitantes del Ecuador testigos de que las medidas adoptadas por parte de las autoridades no son las adecuadas. Se traslada el problema de un centro a otro centro penitenciario. No vemos acciones, ni planes, ni proyectos, ni programas concretos, mucho menos políticas públicas encaminadas a solucionar esta problemática que va en incremento y que tiene relación directa con lo que está sucediendo en nuestras calles y vinculado netamente a la seguridad ciudadana y a esa cultura de paz que establece nuestra Constitución como un derecho fundamental para los habitantes del Ecuador. Las gracias a Carla Benítez por su tiempo, por sus reflexiones.
Conversábamos con Carla Benítez desde Quito, Ecuador, analizando la crisis carcelaria que parece no tener fin en ese país. Momento de hacer una nueva pausa, pero en minutos regresamos porque es noticia también Ucrania, donde la ONU tiene información sobre las torturas realizadas a los prisioneros rusos en ese país. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los desafíos de Europa y América Latina con otro notable invitado, Francesco Maniglio, analista político e investigador directamente desde Italia, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso, miércoles, solo por Telesur. ¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. Te invito a que me acompañes en un nuevo programa en donde estaremos hablando sobre los desafíos de Europa y América Latina con otro notable invitado, Francesco Maniglio, analista político e investigador directamente desde Italia, solo por Telesur. Notables con Jorge Gestoso, miércoles, solo por Telesur. Nos conectamos para compartir las noticias en vivo. Las 24 horas. Los 365 días del año. Síguenos ahora. Telesur siempre da más. Y es noticia Ucrania, un comunicado de la misión de monitoreo de los derechos humanos de la ONU en ese país asegura tener información creíble de tortura, malos tratos y detención en régimen de incomunicación por parte de las Fuerzas Armadas de Ucrania a prisioneros de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas rusas y grupos armados afiliados. A través de una rueda de prensa este martes en Ginebra, la jefa de la Misión de Vigilancia de los Derechos Humanos de la ONU en Ucrania, Matilda Bogner, informó que se ha recibido información fidedigna sobre torturas, malos tratos y régimen de incomunicación a prisioneros de guerra pertenecientes a las Fuerzas Armadas de Rusia y grupos armados afiliados. Bogner indicó que han observado videos que muestran un trato inhumano que incluye presos que son coaccionados para hacer declaraciones, disculpas, confesiones y otras formas de humillación. Mientras, la ONU reconoce estas acciones que violan las normas fundamentales del derecho internacional humanitario por parte del gobierno ucraniano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, acelera la entrega de armas a Kiev. Estoy firmando un proyecto de ley que brinda otra herramienta importante en nuestros esfuerzos para apoyar al gobierno de Ucrania y a su pueblo en la lucha por defender su país y su democracia contra la brutal guerra de Putin. La ley de préstamos y arriendo para apoyar a Ucrania en el conflicto es una declaración dictada en la Segunda Guerra Mundial que ayudó a los aliados de Estados Unidos a derrotar la Alemania nazi. Además, el presidente Biden solicitará al Congreso una aprobación rápida para que otorgue $33.000 millones adicionales a Ucrania. Y para el análisis de este tema nos acompaña ahora la analista internacional Aribel Contreras. Gracias por acompañarnos, un placer tenerla nuevamente por acá.
La primera pregunta, en todo conflicto de esta naturaleza, en toda guerra, siempre hay un enfrentamiento también en los relatos y en el nuevo ecosistema comunicativo circula mucha información verdadera, falsa, la versión de cada una de las partes, pero si un tipo de imagen hemos visto recurrentemente durante los últimos meses ha sido los maltratos, las torturas a prisioneros. ¿Qué significa el hecho de que la ONU reconozca ahora que esos documentos son creíbles? Al contrario, Rolando, muy buenas noches y gracias por la gentil invitación para poder compartir con tu auditorio qué es lo que está sucediendo en el tema que puntualmente acabas de describir. Cabe resaltar que ya desde el año pasado, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados ya había lanzado un reporte donde decía que al interior de Ucrania, tanto la región de Donbass como el resto del país estaban violando las reglas de juego de una guerra. En este escenario que se da en confrontaciones entre Rusia y Ucrania, existe lo que es las reglas del juego dentro de una guerra, es decir, también dentro de una guerra hay derecho internacional. Y ahora estamos viendo, y esto es algo que nos ha llamado mucho la atención, cómo ahora ya las Naciones Unidas están orientando, Rolando, la posibilidad de que ya no solo se hable de los crímenes de guerra al interior de Ucrania cometidos por Rusia, sino al revés, ¿no? Sino que dentro del territorio ucraniano se están cometiendo los crímenes de guerra con respecto a estos prisioneros por parte de los militares rusos. Sin embargo, es importante, Rolando, no perder de vista dos cosas. Uno, por más que ante nuestros ojos exista o no exista un hecho, tienen que ser las autoridades competentes quienes decidan si hay genocidio o no, si hay crímenes de guerra o no. Y el órgano competente para poder determinarlo es tanto la Corte Penal Internacional, que se encuentra en La Haya, como uno de los 6 órganos de las Naciones Unidas, que es la Corte Internacional de Justicia. Para eso existen. Sin embargo, el segundo punto que hay que destacar es que Rusia no es miembro de instrumento jurídico que da base a la Corte Penal Internacional, que es el Estatuto de Roma. Se salió en el año 2016. Entonces, sin embargo, Ucrania sí es miembro. Entonces, estamos viendo ahora que hay organismos internacionales que están ya creando y abriendo muchas investigaciones para ver si sí hay o no hay crímenes de guerra y en el caso de que sí sea cometidos por el lado del gobierno ucraniano, de las autoridades militares, entonces pues ahí en su momento pues se tendrán resoluciones jurídicas donde podremos estar viendo un escenario inimaginable, Rolando. Aribel, esta apreciación que hace ahora este organismo, esta entidad, esta comisión de la ONU se refiere particularmente a los prisioneros, pero hemos visto reiteradamente también imágenes de abusos, de tratos crueles y degradantes contra la población civil y también con periodistas incluso que han desaparecido o con personas que han publicado listas de personas partidarias de una idea o no para que sean azotadas por esos militantes del batallón Azov, que ha sido identificado, que usa simbología asociada al fascismo. ¿Cómo interpretar este tipo de acciones? La ONU también debería atender este tipo de manifestaciones de odio, de violencia. Por supuesto, Rolando, me parece que los tentáculos diplomáticos de las Naciones Unidas cada vez son dirigidas hacia nuevas aristas y hoy hay un gran cuestionamiento justo sobre hasta dónde la ONU en verdad está haciendo o no está haciendo nada para poder preservar la paz y la seguridad internacional que tanto pues nos han vendido desde el año 1945, fecha de su creación, para evitar otra guerra mundial. Sin embargo, hay organismos especializados al interior de las Naciones Unidas que tienen que dar un puntual seguimiento y que en teoría deben de ser neutrales e imparciales. Sin embargo, también hay organizaciones no gubernamentales, Rolando, como es Human Rights Watch,
que observa muy de cerca lo que está sucediendo al interior de Ucrania, está documentando, está teniendo evidencias en tiempo real y lo está entregando a las instituciones para en su momento castigar, si es que hay que castigar, resolver, si es que se tiene que resolver algo de un lado y del otro, porque, insisto, inclusive para el tema de los prisioneros de guerra está la Convención de Ginebra, donde establece reglas de qué objetivos sí se pueden atacar. Los civiles no pueden ser atacados, sin embargo, pues hemos visto por imágenes y por diferentes medios que sí se da, pero me parece que es un organismo que lo tendrá que determinar, no un gobierno, ni de Occidente ni de otra parte del mundo, porque ahí finalmente va a haber parcialidad en las percepciones y aquí no se puede tomar de una manera muy ligera de considerar que todo se base en percepciones. Aquí tienen que ser hechos contundentes, una investigación que puede ser que dure inclusive hasta años y que sea un organismo que sí tenga la autoridad moral para poder determinar si hay crímenes de guerra o no, porque de repente vemos ahí al gobierno de Estados Unidos de que cuando señala que si el presidente ruso es un criminal de guerra, pues habrá que voltear también hacia su casa, ¿no? Voltear a ver todo lo que ha sucedido en Irán, Irak, Yemen, etcétera. Y por eso es importante que sí haya organismos que den observancia, que documenten y que en su momento sean los que se pronuncien si efectivamente hay violación o no al derecho internacional. De cualquier manera, esta Comisión de Monitoreo de Derechos Humanos de la ONU en Ucrania ha dicho, también ha llamado a ambas partes, tanto a Rusia como a Ucrania, a investigar estas denuncias porque dicen tener evidencias de presos de ambos lados que están siendo coaccionados a hacer declaraciones, disculpas y confesiones y otras formas de humillación que van en contra también de este tipo de convención, de este tipo de reglas que también establece un conflicto bélico. ¿Cómo ambas partes también tendrían esta responsabilidad? Sí, por supuesto. Me parece que estamos viendo ahora que es un conflicto donde no hay respeto de las reglas. Pareciera que entonces ahora cada quien actúa en base a sus propios intereses geopolíticos y geoeconómicos y entonces es donde vemos y hay un gran cuestionamiento sobre entonces para qué se hicieron desde una Carta de las Naciones Unidas hasta tantas convenciones a lo largo de todas estas décadas, si no se van a estar respetando. Y me parece que eso es terrible, porque entonces, lejos de que estemos abonando a la paz mundial, lo único que se está generando es que cada vez esto explote en diferentes ámbitos. Cada país está jalando para sus propios intereses y a mí lo que de verdad me preocupa es ver que en medida que se implementen más sanciones, eso no abona a la paz. Vamos a seguir viendo que cada vez más países se suman a simplemente no enfocarse en lo importante, que es entender el por qué hoy se ha llegado a ese punto, como es la otanización, como es todas las líneas rojas que ha planteado Rusia, y eso no significa que es porque yo esté de acuerdo en un país o en otro. Yo solamente estoy a favor de la paz, pero lo que yo veo por parte de las decisiones de los gobiernos es que no precisamente están abonando a la paz, simplemente están atizando estos ánimos a nivel internacional, donde la seguridad internacional ya se rompió y donde al romperse la seguridad internacional, entonces se rompen las reglas del juego y al no haber reglas claras de hacia dónde moverse y hacia dónde no, entonces seguiremos viendo esto como un verdadero rompecabezas político y militar, Rolando. Aribel, y regreso al punto donde iniciamos, donde planteaba que en toda guerra, en todo conflicto, siempre hay dos relatos también enfrentados, y en este caso particularmente, con todo lo que impulsan las redes sociales, en ocasiones lo que hace un bando se le atribuye a otro y muchas noticias falsas se han presentado como que el bando ruso ha atacado a la población civil cuando en realidad esos misiles, esos proyectiles han salido del lado ucraniano. ¿Cómo la ciudadanía puede enfrentar estos relatos encontrados sin las herramientas para determinar qué es lo verdadero o lo falso?
Me encanta tu pregunta, Rolando, porque nos estamos enfrentando ya de por sí a una guerra híbrida con esta gran aplicación de sanciones económicas con un efecto boomerang donde se está perjudicando la economía global, pero también estamos viviendo una guerra mediática, donde por un lado, a modo, cada medio de comunicación reporta de acuerdo a la narrativa que le conviene o que se le instruye desde su gobierno. Entonces estamos viendo que ahora ya cada persona tendrá que leer muchos medios de comunicación, desde los asiáticos, los europeos, los de Latinoamérica, pero también de Medio Oriente, para entender más allá de los medios tradicionales de lo que nos quiere vender como propaganda política de un lado o del otro. Me parece que para cada vez nos cuesta más trabajo llegar a la objetividad, llegar a encontrar una noticia con veracidad, pero al final del camino, Rolando, me parece que ya es un ejercicio de cada quien que sea selectivo, que no compartamos desinformación o información sin una fuente, porque nosotros como sociedad civil también inconsciente o conscientemente estamos abonando a una desinformación y estamos abonando a una guerra mediática donde el amarillismo es lo único y sensacionalista es lo único que se vende, cuando aquí lo importante es que se estén reportando los hechos claros, contundentes, objetivos y sobre todo, Rolando, me parece que lo más importante es que sea de manera imparcial, que no sea a modo, que no sea a conveniencia, porque si no, lo contrario, entonces nos vamos a encontrar más adelante en que la gente ya no va a creer en ningún tipo de medio de información, que supimos que en tiempos de pandemia, gracias a los medios de comunicación, tomaron un rol muy importante para informarnos y eso que se ganó me daría mucha pena que se esté perdiendo en esta coyuntura que estamos viviendo a nivel internacional. Gracias, Aribel, por acompañarnos en este análisis. Agradecido soy yo, muy buenas noches y hasta pronto. Las gracias reiteradas a Aribel, las gracias también a usted por acompañarnos y la invitación a seguir siguiendo, a seguir analizando lo que es noticia en América Latina y el mundo aquí en Telesur.